Bueno, estamos estudiando este libro que se llama El dominio masculino. Hoy vamos a estar con los capítulos 5 y 6 y quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice así la Biblia: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Bueno, aquí encontramos lo que Dios me está mandando a ese hombre que hizo a su imagen en medio de ese huerto y lo puso ahí con un propósito. No dice la Biblia que lo puso para que se entretuviera, no para que se divirtiera, sino para que trabajara y lo labrara, lo guardase, se preocupara por él. Dios hizo todas las cosas, pero algo que Dios no iba a hacer por él era esto. Eso le tocaba al hombre. Y Dios se lo dio como una responsabilidad al hombre. Veamos Génesis capítulo 3, versículo 19. Dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Después de la caída, después de que el hombre pecó contra Dios, el deber de trabajar no fue anulado. No fue anulado. El hombre debía seguir trabajando. Ahora obviamente iba a ver las consecuencias de su pecado y todo el duro y esfuerzo que debía dedicar a esa labor. Pero continuaba esta labor. No fue quitada a pesar de la caída. Dios creó al hombre con las capacidades para realizar esta labor y lo dotó de todo lo necesario. Podríamos decir que este hombre, Adán, ahí en el Edén, en el inicio, no tenía necesidad de nada antes de pecar. ¿De qué tenía necesidad? Tenía todos los árboles, tenía el agua que necesitara, tenía todo a su favor, tenía todo lo que quisiera. Pero Dios le mandó trabajar. Él pudo haber dicho: bueno, voy a cruzarme de brazos, de piernas, y aquí es nada más disfrutar de esto y pasarla bien. Pero no hizo Dios eso con el hombre, sino que debes trabajar. Y algo que nos enseña esto es que a pesar de que tengas mucho dinero, a pesar de que tengas muchas cosas, eso no es excusa para no trabajar. Hay que trabajar. Hay que dedicarnos a esta labor que Dios le había dado al hombre. Él también tenía una labor en ese sentido de cuidar de su familia. Él tenía que proveer para su familia, proveer para su esposa lo necesario. Y por eso Dios le manda a trabajar para cuidar lo que él había puesto ahí en el Edén y cuidar de aquella esposa que le había dado. En Éxodo capítulo 20, nosotros encontramos también otra referencia al trabajo. Ahí el Señor, dando los mandamientos al pueblo de Israel y hablando acerca del día de reposo, le dice al hombre: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios. Ese día debía santificarlo. Y obviamente nos debemos de preocupar y ocupar en el día del Señor, pero a veces se nos olvida que hay 6 días en los cuales que hay que trabajar y con los cuales se honra a Dios. 6 días con los cuales también debemos de honrar al Señor. Un hombre que va el domingo a la iglesia, pero es un holgazán y no trabaja esos 6 días, no está honrando a Dios. Puede verse muy bien aquí el día domingo presente, pero si esos otros 6 días fue un holgazán y un vagabundo, está deshonrando a Dios y ha pecado contra el Señor. Dios no cambió su forma de pensar
Cuando el Señor Jesucristo vino, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento de esta realidad. Busquemos 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. 2 de Tesalonicenses capítulo 3. Dice así: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Tenemos mandato en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, del deber de trabajar. La Biblia, por lo tanto, no da alguna excusa para que el hombre no trabaje y no se dedique a su labor, aún siendo viejo. Y si tiene las posibilidades de trabajar, después de los 65 años, debe trabajar. Los cristianos no nos amoldamos a la idea de este mundo, de que nos jubilamos y ya nuestro tiempo va a ser tirados ahí en un sillón, en una hamaca, disfrutando. No. Si usted tiene posibilidades de trabajar y tiene fuerzas, debe trabajar hasta el último día que Dios le permita en este mundo. La Biblia no dice 6 días trabajarás hasta que cumplan los 65 años. No hay algo así. No, trabajarás y te dedicarás a esa obra. Dios nos dio ejemplo. Su Hijo Jesucristo nos dio ejemplo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. Y el Señor Jesucristo trabajó en una actividad secular antes de comenzar su ministerio. Y nosotros sabemos de eso. Vamos a buscar Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3, dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Fue reconocido como un hombre carpintero, como un hombre trabajador. Y las herramientas de aquel tiempo no había nada eléctrico ahí, no había taladrito y no había las herramientitas bonitas que a nosotros nos gusta ir a comprar, ¿verdad? No había nada de eso, eran serruchos, era cosa seria, martillos que ya se imaginan cómo eran, clavos de qué tipo. Era trabajo duro. Y el Señor fue reconocido como un carpintero y aprendió profesión de su padre. Cristo honró el trabajo trabajando. Y terminada su labor como carpintero, ¿a qué se dedicó? A ser aquel predicador del Evangelio, aquel Mesías prometido para cumplir el ministerio para el cual había sido enviado. No hay trabajo honesto que honre a Dios. Es parte del propósito de Dios al hombre. El propósito del trabajo, como de toda actividad, ¿cuál es? ¿Cuál debe ser el propósito? ¿Para qué trabaja usted? ¿Para qué trabaja? Usted es creyente, si usted tiene conocimiento de la palabra de Dios, trabajamos para glorificar a Dios. Ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hacemos para la gloria de Dios. El trabajo en sí mismo no es un fin. El fin es la gloria de Dios. Porque no podemos hacer del trabajo un fin. Porque si lo hacemos un fin, lo convertimos en un ídolo. Que es lo que muchos hacen. Mi propósito con el trabajo es glorificar a Dios. Ese es el propósito. Un hombre que pudiendo trabajar y no lo hace, está pecando contra Dios. Otra vez, un hombre que pudiendo trabajar y no lo hace, está pecando contra Dios, está deshonrando a Dios. Dice 2 de Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Un hombre que se llama cristiano y que no quiere trabajar, dudo mucho de ese cristianismo y de esa profesión de fe. Un hombre que no quiere trabajar, y quiero aclarar esto, hay una diferencia entre no puedo y no quiero. Hay una gran diferencia. Pero un hombre que
que pudiendo trabajar y no trabaja y dice que es cristiano, dude de esa profesión de fe. Dude. No está siendo obediente a Dios y no lo está honrando. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Cuando vienen esas personas que definitivamente nos damos cuenta que no quieren trabajar, y que tienen su cuerpo bien, que están todo, ¿verdad? Y andan pidiendo, como decía el pastor Sugel, no se sienta mal si no le da. Porque si usted le da, usted está participando en el pecado de él. En el pecado de desobediencia a Dios, de irresponsabilidad, de no siendo honesto. Entonces, una vida sin trabajo, una mente que no está ocupada en lo honesto, como conocemos mucho el dicho, es un taller del diablo. Es un taller del diablo. El hombre que no está haciendo lo que debe, pronto estará haciendo lo que no debe. Un hombre que no está haciendo lo que debe, pronto estará haciendo lo que no debe. Él debe salir y trabajar. A él se le dio la responsabilidad de cuidar de su familia, de ser proveedor, no llevar provisión. Es una causa que hace al hombre que deshonre a Dios y se deshonre a sí mismo. Debe considerarlo como una prioridad en su vida. Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timoteo. Dice así, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, debe ser un proveedor. Mire, hermano, la pobreza no es pecado. Dijo el Señor, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. El Señor Jesucristo vivió en la pobreza. Él no tuvo dónde reclinar su cabeza. Tenía una casa. Muchos de nosotros tenemos más que lo que Cristo tenía, materialmente, podríamos decir, en esta vida. Pero, bueno, y hay pobres que son pobres, ¿por qué? Por una condición física, por salud, por diferentes condiciones. Pero hay hombres que son, o personas que son pobres porque quieren ser pobres. Porque andan en una vida de desobediencia, de falta de esfuerzo, de pereza, de ser holgazanes e irresponsables. Buscamos Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11. Proverbios. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Esa pobreza de este hombre es juicio de Dios para ese hombre. Es pobre y es juicio de Dios. ¿Por qué? Porque es un holgazán. Hermanos, varones, los hombres no nos levantamos tarde. Estamos temprano a trabajar. Una vida cambiada por el Señor es una vida que se ocupa en el trabajar para servir a otros. Si el Señor te ha permitido tener dinero, ese dinero no es para ser un acumulador de dinero, sino para servir a otros y compartir con el que tiene necesidad. Dice Efesios 4:28, el que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay razón de ese, si el Señor, hay personas que el Señor les da forma honesta de tener dinero y ganar dinero. El creyente, su propósito no es tener una cuenta bancaria, ahorros súper excesivos. No, eso no es la idea. ¿Para qué? ¿Para que se pudran ahí? ¿Para ser orgulloso de esas cosas?
envanecerse y tener su confianza en las riquezas. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Entonces no es el propósito acumular dinero. Dios en la Biblia nos muestra que Él dio a muchos hombres mucho dinero. Abraham fue un hombre muy rico, pero su propósito no fue nada más, ¿no? Su esperanza y confianza no estaba en el dinero, sino en Dios. Nuestra cosmovisión es diferente. Buscaremos con los recursos que Dios nos da ayudar a otros. Puede ser que Dios le dé a usted suficiente riqueza y para poner una empresa y poder contratar hermanos y personas que necesitan un trabajo. Esa podría ser una opción. Y eso honra al Señor. Entonces el capítulo 5 de este libro trata de eso, de hacernos ver que el hombre debe trabajar. El hombre necesita trabajar. No es darle todas las cosas. Los gobiernos, de hecho, los gobiernos que piensan que todo se le debe dar a las personas están muy equivocados. Muy equivocados. De hecho, a mí esa cosa de que llegaban y daban bonos así gratis y todo y no. Sí, le ayudamos, pero usted debe pagar. Aunque sea poco, pero debe pagar. Porque si no se acostumbra que todo es regalado, que todo es fácil, eso deshonra al hombre. Y no debe ser así. El capítulo 6 de este libro trata con lo que es más. Entonces, si yo tengo que trabajar, entonces yo tengo que tener una profesión, una vocación, un llamamiento. Entonces ponía el ejemplo muy interesante de, bueno, yo no sé, eso lo cuenta en Estados Unidos, y dice que un estudiante estaba en la universidad, llega un momento donde tiene que reunirse con un consejero, después de haber pasado como las materias básicas en la universidad, para decirle a ese consejero qué carrera va a escoger. Entonces está sentado ahí afuera y no sabe. Y en ese momento, no sé, había como un ventilador o se abrió una ventana, no sé, y botó una revista. Y coge la revista y la abre y dice, la meteorología. ¿Y saben qué le fue a decir al consejero? Voy a ser meteorólogo. Así escogió. Y pone ese ejemplo, o como pone otro ejemplo de un muchacho que está en una iglesia, escucha a un pastor haciendo un llamado para ser predicadores y pastores, y yo quiero ser pastor. Y dice, nunca había puesto a pensar qué significaba, qué involucraba ser, pero no, ya quiere ser pastor. Entonces dice que hay personas que tratan de escoger vocaciones en su vida de una forma que no analizan, no estudian, no ven lo que Dios le ha dado a cada uno. Vamos a buscar Proverbios capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16, 3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios capítulo 20, versículo 8. Proverbios 28. Creo que este no está muy bien. Vamos a buscar 21.5, me parece que está equivocado. 21.5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Entonces, en este sentido de un hombre que tiene dominio masculino, una de las cosas que va a procurar es, bueno, ¿y a qué me voy a dedicar yo? ¿A qué tarea? ¿A qué actividad? ¿En qué puedo servir? El hombre sin una guía bíblica simplemente dice, voy a ver qué pasa, voy a ver qué aparece ahí, como ese muchacho que cayó en la revista ahí, cogió y voy a dedicarme a esto. Pero el hombre de Dios no es así. El hombre de Dios le pide a Dios, Señor, ayúdame para escoger una carrera que te honre a ti y con ella yo pueda también servir a otros. Los pensamientos se afirman, voy a buscar la guía de Dios, que el Señor me ayude. Que el Señor me ayude.
ese pensamiento que puede alguien decir, bueno, yo voy a ver qué pasa, qué pensamiento ahí pasa. No, yo voy a orar. Puede aparecer alguien muy espiritual ahí pensando que va a llegar ahí una luz o un sonido. No. El hombre de Dios ora y pide a Dios que le afirme sus pensamientos. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? ¿Tenemos un sueño? Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, para que nos guíe en cuanto a esto. Porque la Biblia es la palabra de Dios y nos guía en todos los campos de nuestra vida. Y esto incluye el trabajo. Entonces, tenemos unos consejos en relación a esto de un trabajo, de una vocación. Entonces, en el primer lugar, es esa vocación o llamado o trabajo o estudio que usted va a escoger o profesión debe ser algo en lo cual usted sabe que directamente no va a pecar contra Dios. Eso lo digo de esta manera, porque en cualquier actividad nosotros podemos pecar contra Dios. Un doctor, un abogado, cualquiera. Puede ser una profesión sana, correcta y justa, pero usted la puede volver malvada. Un abogado que hace cosas ilegítimas, un doctor que hace cosas malas, un maestro que enseña cosas incorrectas, un comerciante que vende precios alterados. Y en sí, esa labor no era, pero la convirtió. Pero hay otras actividades que verdaderamente pueden ser directamente afrenta contra Dios. Le voy a poner un ejemplo. Bueno, yo tuve que trabajar desde muy pequeño. Ya a los 12 años salí a vender cosas. En las vacaciones en el colegio iba a recolectar café. Los fines de semana me levantaba a las 3:30, 4 de la mañana a vender periódico. Cuando estaba en séptimo de colegio, salía a las como 12, mediodía, y a las 2 de la tarde tenía que estar en San José con 13 años limpiando una oficina. Con 13 años. Hasta las 7 de la noche más o menos. Y recuerdo que en una ocasión un vecino vio que yo necesitaba y él entonces me ofreció un trabajo. Y era, no sé si ustedes, tal vez los mayores, para no decir los viejillos, ¿verdad? Recuerdan un restaurante que se llamaba El Camaquiri. Algunos lo recordarán, quedaba allá por donde está hoy la parada de los buses de Limón. Bueno, él me ofreció lavar platos en las noches. Yo lavaba alrededor de 1000 vasos, 1000 platos y 1000 copas. A veces en actividades grandes. Era cansado, hermanos. Pero me ascendieron. Ya no era lavador de platos. Me pusieron de bartender. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué es esto. Entonces ya me pondría a hacer como esos cócteles. Pero esto es licor. Yo tenía tal vez 15 años, por ahí, tal vez 15, 16 años, no recuerdo muy bien. Entonces, y el que me enseñó me decía, esto hay que probarlo. Y yo decía, no, yo esto no lo voy a probar, pruébelo usted. Y después me puso en la barra para que yo atendiera a las personas que venían a tomar licor. Y que les sirviera el licor. Y tenía que además de eso escuchar las barbaridades que esos hombres borrachos decían. Gracias al Señor, Él me había salvado. Y dije, no, yo esto no lo voy a seguir haciendo. Y ahí terminó, le dije, muchas gracias por la oferta y yo no voy a trabajar en esto. No voy a prestarme para dar a otros esta bebida alcohólica y para que entren más en su locura, en su embriaguez. Mi mano no se va a prestar para esto.
hay trabajos que definitivamente un cristiano no puede tomar. No puede tomar. Entonces que el Señor nos dé sabiduría en eso. Todo trabajo honrado no es pecaminoso en sí mismo, pero por nuestra naturaleza humana hay trabajos que pueden volverse pecaminosos e injustos. Vamos a buscar Lucas capítulo 3, versículos 12 al 14. Lucas capítulo 3, y tenemos un caso muy interesante acá. Lucas 3, versículos 12 y 14. Dice, vinieron también unos publicanos delante de Juan el Bautista para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, ¿se puede ser recaudador de impuestos? Claro que sí, pero ¿qué era el asunto? Ellos lo habían vuelto pecaminoso. Cobraban más de lo que se debía. También le preguntaron otros soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. ¿Es malo ser policía? No, no es malo. Ser soldado, no. Trabajar para el ejército no es malo. Pero vea lo que el Señor les dice. Si ustedes usan esa posición para extorsionar, para dañar a otros, y aún no están contentos con lo que reciben, están pecando. Entonces, nuestra propia naturaleza humana puede convertir algo bueno, justo, en algo pecaminoso. Entonces debemos pedir sabiduría al Señor, que esto que yo voy a hacer o esta carrera que yo voy a escoger no sea una oportunidad para pecar, no sea una oportunidad para estar lejos de ti. Hay vocaciones así, no vayas tras ellas. Bueno, algunos no saben, yo trabajé en televisión. No solamente reparando televisores, sino trabajé en un canal de televisión. Y esa música a mí me tocaba poner música de Aerosmith y todos estos cantantes en la emisora. Un tiempo, yo era técnico, hubo un tiempo que hubo que hacer esto. Yo estaba esto no, lo mío es, deme una cámara para arreglarla, la móvil de televisión para armarla, eso era lo mío, pero... Y en una ocasión estábamos en un concierto ahí yo era el que preparaba todo el equipo, estábamos grabando ahí en la Universidad de Costa Rica, en lo que llaman esa semana, eso es terrible, esa cosa es terrible. Entonces yo dije, hay muchos jóvenes, me llevé un paquete de tratados. Y ya listamos todo el equipo y todo el mundo preparado, los camarógrafos, y comienzan esos grupos a hacer sus cosas. Y ya yo había terminado mi labor de preparar todo el equipo, ya estaba, digo, bueno, ya. Entonces salgo de la móvil y me llevo mis tratados para repartir a esos jóvenes que estaban ahí. Y me veo a mí mismo, me veo con la camiseta del canal y digo, nosotros patrocinamos esto, yo soy partícipe de esto. Creo que entregué 2 o 3 tratados y no pude más. Comencé a orar, Señor, sácame de aquí, provéeme de un trabajo. Y gracias al Señor, Él contestó la oración. De una manera maravillosa. Después les puedo contar la otra parte de la historia. Pero pidamos al Señor que nos guarde de trabajos. Usted no puede hacer un trabajo donde está mintiendo o engañando, o que le piden engañar o mentir. Entonces, pide al Señor sabiduría. Esto es una guía, ¿verdad? Una vocación también para escoger una vocación, debe medir sus habilidades y capacidades que Dios le ha dado. Para no ser muy larga la historia y no alargarme más en lo que voy a decir, ustedes recordarán cuando David tuvo que enfrentarse a Goliat. Y David era un hombre capacitado en usar ciertas armas y era valiente. Y entonces él tiene que enfrentar a Goliat y Samuel le dice, bueno, Jay, hay que ponerse el traje. Y entonces le pone el traje para ir
¿Y qué pasa con David cuando se pone el traje? Yo no puedo con esto, yo no puedo manejar esto. Esto no es para mí. No. Y entonces él se quita todo aquello y va en el nombre de Dios a enfrentar a Goliat. David reconoció, esto no va conmigo. ¿Qué capacidades Dios te ha dado? ¿Qué capacidades Dios te ha dado? Hay personas que son muy buenas en matemática. Pues podría escoger una carrera que tenga relación con eso. Hay personas que tienen muchas habilidades manuales para hacer cosas. Entonces piense, podría ser mecánica, podría ser... Es qué habilidades te ha dado Dios y sobre esas desarrollarlas. Y pedirle a Dios, Señor, ayúdame si esto es lo que quieres para mí. Y ser... Vean, yo no puedo ver una aguja porque tiemblo. Un poco de sangre, hay una herida y ya yo me siento mal. Yo no pude haber sido doctor. Pero usted me pone un poco de cables y una máquina y tornillos y piezas electrónicas y eso me gusta. Entonces, ¿qué cosas? Y es algo como hombres que nosotros debemos guiar hasta nuestros propios hijos. ¿Qué ves en ellos? ¿Qué habilidades ves en ellos? Yo veo habilidades en mis hijas. Ah, mira, tiene habilidad en esto. Le gusta esto. Interesante. Y eso es parte de la labor como padres que tenemos que hacer hacia nuestros hijos y guiarlos en eso. Podría ser algo para ti, para guiarlo, para guiar a tu hijo. El apóstol Pablo, además de ser siervo de Dios, apóstol y predicar el evangelio, tenía otra actividad. ¿Ustedes saben cuál era? Era hacedor de tiendas. Cuando la iglesia no podía proveer para él con su habilidad hacía tiendas y con esas tiendas servía a otros. Es que el trabajo también está diseñado para que tú sirvas a otros. Un hombre vagabundo, holgazán, perezoso, está pensando en sí mismo, es un orgulloso. No piensa que hay otros que necesitan de tu servicio en tal u otra actividad. Entonces hay un llamado en nosotros para descubrir qué es esa vocación que Dios nos ha dado. Dice Eclesiastés 9:10, todo lo que viniere a la mano para hacer algo, según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Quiero darles un consejo, hermanos, en relación a esto. Hay gente que dice, ay no, yo no voy a hacer eso, porque, vea, trate, inténtelo. Gracias a Dios, a mí me ha dado oportunidades de aprender cosas y hacer cosas, porque ese día aprendí a hacer eso y me sirvió en otra ocasión. Hay gente como que se niega, dice, no, yo no voy a hacer esto, porque no, inténtelo. Tal vez halle que en esa labor Dios le ha dado cierta habilidad o entendimiento. Aprende una actividad, aprende una profesión, en qué vas a servir. Descubre, inténtalo, aquella vocación, no seas perezoso. Y también aprende a verte a ti mismo. Hermanos, yo no puedo con la construcción, es algo que yo siempre fui muy delgado. Siempre fui muy delgado. Una vez trabajé en construcción y casi muero ahí. Así, sinceramente, casi muero. Hay otros hermanos que tienen habilidad para eso. Sí, tal vez Dios le dio un cuerpo robusto y tal vez no fue muy bueno en matemáticas, en ciencias, pero para diseñar algo y hacer algo y pues, entonces, inténtelo, vea sus propias capacidades en la providencia de Dios. Ese Dios que dirige, que gobierna su creación, le ha dado. Vea esa providencia de Dios. Hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ver tu providencia en mi vida, en qué me has capacitado, en qué me has dado para poder realizar esto. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, dice la Biblia. Nada alcanza el perezoso.
Nada alcanza. Dios bendice al diligente. Haz un análisis sincero de ti mismo. Haz un análisis sincero de ti mismo. Escuchando al pastor Sugel dando una explicación de esto, dice que hay personas que hacen y buscan la plata y solo piensan en el dinero. Un médico que se va para Estados Unidos o un abogado que se va para Estados Unidos y se va a trabajar en McDonald's a hacer hamburguesas. Tiene capacidades, pero ahí está haciendo hamburguesas porque resulta más que gana más dinero haciendo hamburguesas que en su país siendo médico. Pero es muy posible que ese hombre viva frustrado toda su vida. Viva frustrado porque no está ejerciendo sus capacidades. Ahora, si usted no tiene trabajo y tiene que trabajar haciendo eso, hágalo. Si con él, usted tiene que alimentar su familia, si tiene que coger la pala, y si usted es un profesional para alimentar su familia, hágalo. Pero en ese sentido, mida sus capacidades. No piense solo en el dinero. En Estados Unidos, muchos padres dicen a sus hijos, trata de ganar todo el dinero que puedas. Su pensamiento es solo el dinero. No importa cómo lo hagas. O coge esta profesión porque es lo que más dinero te va a dar. No, eso no se trata de eso. Como padres tenemos una gran responsabilidad a nuestros hijos. También en guiarlos, en enseñarlos, en ver sus habilidades, en ponerlos a trabajar. Ponerlos a trabajar según sus capacidades conforme vayan creciendo. Hay un refrán judío que dice que si tú no enseñas a tu hijo un oficio, le estás enseñando a ser ladrón. Si usted no le enseña a su hijo un oficio, lo que le está enseñando es a ser un ladrón. ¿Qué regalos Dios te ha dado? Puedes hablar con otros hermanos también, hermano. ¿Qué habilidades ve usted en mí? ¿Para qué cree que yo soy bueno? Puede hablar con sus padres. Puede hablar con hermanos espirituales para que le guíen. Ve las carreras disponibles. Ve la disponibilidad de trabajos. Parte del dominio masculino es tener un plan. Casi estamos terminando. Dios nos guarde de ser hombres perezosos. Estamos llegando a generaciones de hombres de 30 años que no saben qué hacer. Sentados en la sala de su casa, viendo televisión, metidos en internet, siendo vagos. No están tomando ninguna decisión. Y esa es la peor decisión. Que el Señor nos ayude en nuestra escogencia de una vocación. Primero para glorificar a Dios, para servir a otros. Con lo que el Señor nos ha dado. Dice la Biblia en Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Que el fin no sea el dinero, sino honrar a Dios y servir a otros en el reino de Cristo. Que el Señor nos guíe en nuestra labor de trabajar honradamente, esforzadamente, glorificar a Dios, buscar una carrera con la cual podamos proveer para nuestra familia, ser diligentes en ella. Quiero decirles que sí, hay situaciones difíciles. Yo creo que Dios bendice el trabajo esforzado y honrado. Así lo veo en la Biblia. Sea esforzado, sea honrado. Y si usted tiene que estudiar, aún ya siendo viejo, no, inténtelo. ¿Por qué no? Tenemos un país que tiene muchas posibilidades. Hay personas que dicen, no, ya no estoy. Si hay posibilidad de estudiar y tiene, inténtelo. Porque sea viejo no es una limitante. Y si tiene que cambiar de trabajo, porque ese trabajo con el cual usted hace ofende a Dios, no hay nada en la Biblia que diga que no pueda cambiarlo. Si usted es una persona que tiene muchas habilidades, muchas capacidades y puede escoger entre varias profesiones, escoja aquella con la cual pueda honrar más a Dios y servir a otros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias
porque en tu bendita palabra hay suficiente enseñanza y principios que nos ayudan en nuestra labor de ser diligentes en un trabajo y hasta en tomar, Señor, una profesión que te honre a ti y con la cual podamos ayudar a otros y servir a otros. Líbranos, Señor, de la pereza, líbranos de ser holgazanes, líbranos, Señor, de no ser diligentes. Guía nuestros pensamientos, Señor, para que podamos ver a qué, Señor, tú nos has llamado, a qué nos has dado. Queremos ser hombres de corazón, hombres verdaderos, hombres honestos, hombres que te sirven y te obedecen. Ayúdanos, Señor, en esto. Tenemos mucho de qué arrepentirnos. Pero confiamos, Señor, en tu gracia que nos va a asistir para ser hombres que te honran en todas las cosas. Te alabamos y en tu Hijo Jesucristo pedimos estas cosas. Amén.